Pues hoy nuestro invitado especial es Juan Pedro Valentín, que qué decir de él, licenciado en periodismo por la Complutense, pasó por la cadena SER, por el diario El País, después también en Telemadrid desde 1992 estuvo al frente del Telenoticias, hasta que pasa a Telecinco y a formar parte de los informativos Telecinco en sustitución de José Ribagorda. Cubrió muchísimos temas de muchísima actualidad, como el Prestige, la invasión de Irak. Hace una entrevista muy difundida, muy sonada, que es a José María Aznar el 22 de marzo del 2004, la primera después de su derrota del 14M. Después de su salida de Telecinco, pasa por Espejo Público, Antena 3, Madrid Opina de Telemadrid, también colabora y es fichado por Onda Cero para el espacio Herrera en la Onda. Bueno, que tenemos a una persona que puede darnos luz, arrojarnos luz por esa salud que en este momento tienen los medios de comunicación. También en ese paso por Telecinco y por CNN Plus, después en este momento es, lo diré, director de informativos de Mediaset España. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, espero no haberme comido nada o me he comido muchísimas cosas. Sí, te has comido una cosa que para mí es muy importante. Dímela. Es la primera de todas, que yo fui redactor primero y luego, bueno, digamos que jefe de sección o algo parecido de la revista Aral. Ay. ¿Por qué? Pues porque fue mi primer trabajo como periodista. Qué bien. Y porque empecé en una revista que era del sector de la alimentación, una revista económica especializada en la alimentación, que te da mucho bagaje para entender que este mundo del periodismo no todo lo que le rodea es glamour y gran impacto con las noticias y con los medios, que no todos son de masas, ¿eh? En este caso, pues era una pequeña revista en donde unos cuantos amigos nos desasnamos de alguna forma. Bueno, pues entonces sus inicios profesionales se desarrollan en la revista agraria Aral. Aquí está, y además el director de esta cadena me está sonriendo diciendo, qué bien, este es de los nuestros. Hombre, no te quepa ninguna duda, yo tengo grabado a fuego que empecé allí. Fantástico. Pues queríamos saber, ¿cuál es la diferencia entre director de informativos de Mediaset España y un director de servicios informativos? ¿Qué es esto? ¿Eres un director de directores? ¿O qué? No, vamos a ver, es que esto de los cargos al final son un poco raros. Digamos que el cargo oficial es director de la división de informativos de Mediaset España y además director de Noticias 4, porque Pedro Piqueras es director de Informativos Telecinco. Digamos que Pedro ejerce la dirección editorial sobre los informativos de Telecinco, yo ejerzo la dirección editorial sobre las noticias de 4 y además, digamos que yo coordino la fábrica de la información en donde se desarrollan todas estas noticias, porque al final hay que tomar un montón de decisiones organizativas, ¿no? Estas que no quiere tomar nadie y que son un rollo y que no están nada relacionadas con el periodismo, pues ya me las como yo. Oye, qué interesante. Eso de la fábrica de la información, has dicho, de la fábrica de la noticia, y eso que tienes que decidir, ponnos un ejemplo. Pues mira, ten en cuenta que nosotros tenemos en Mediaset una de las más importantes fábricas de la información, es decir, un sitio donde se decide la cobertura que se va a hacer, se mueven un montón de cámaras por toda España, se reciben un montón de imágenes de todo el mundo, se procesan, se emiten, se venden a través de una agencia que se llama Atlas, se reparten a través de los programas de Mediaset, es decir, es realmente un conglomerado que todos los días produce, cubre, edita un montón de informaciones que al fin y al cabo es acercar la realidad al espectador. Ya. ¿Quién decide lo que es una noticia importante, candente? ¿Es una decisión vuestra o sin embargo es la realidad o que tiene una gran trascendencia? ¿Dónde se pone el acento? Mira, yo creo que nunca se sabe. La definición de noticia, pues hay muchas, ¿no? La básica es lo nuevo, ¿no? Lo otro es lo más sorprendente. Quiero decir, cuando a ti una noticia te sorprende, quiere decir que esa noticia es bastante nueva y te llama la atención. Otra es la que más impacta. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, nadie se plantearía que el accidente del tren del AVE en Galicia
fue una noticia de primera magnitud. Pues es obvio, ¿no? Con esa cantidad de muertos es una cosa inesperada, es una cosa que acaba de suceder y que realmente impacta y que lleva detrás de sí pues un montón de días de cobertura, ¿no? La operación del Rey pues también es una noticia. Lo que pasa es que a lo mejor pues la operación del Rey, cuando se comunica que va a ser una operación relativamente controlada, pues deja de generar la expectación previa que había tenido, que anteriormente pues se especulaba con que el Rey pues estaba peor de salud e incluso que podía abdicar, ¿no? Pues cuando realmente la noticia confirmada es que simplemente se va a operar la cadera, pues esa relevancia baja. Y sin embargo, de repente encuentran muerta una niña en Galicia, que en principio podía ser una noticia de ámbito menor, pero digamos que todas las circunstancias que rodean a su muerte la terminan convirtiendo en una noticia de primera magnitud. Y esto lo vas notando por muchas circunstancias, por la propia consideración de la noticia, por la propia evolución, pero también por la respuesta que tiene la ciudadanía con respecto a ello. Sí, lo que pasa que ese termómetro que puede ser el ciudadano y esa atención que os pide, ¿no? Y que os demanda que poner, ¿no? de determinadas cuestiones y no otras. Estaba pensando en el accidente que hubo en Valencia antes de que viniese el Papa. También podría haber sido una tremenda noticia, al igual que la de Galicia. Sin embargo, no fue así. Sí lo fue. ¿Sí lo fue? Yo lo recuerdo, vamos, de primera línea, y sí lo fue, hubo muchísimos muertos. Lo que pasa es que luego, digamos que el proceso de investigación probablemente pues no tuvo toda la atención que probablemente debería haber requerido, porque una vez que pasa el momento del accidente y de los muertos, digamos que en aquel momento se dijo que había sido un accidente, que había habido un fallo, que tal, y que se depurarían las responsabilidades. Yo creo que este caso, el de Galicia, ha ido mucho más rápido y también probablemente influido por el hecho de que aquella investigación de Valencia, pues de alguna forma, no sé si se cerró en falso, pero sí que ha dejado bastantes cabos sueltos y que se han recuperado después de ese tiempo. Es verdad que no todas las noticias tienen el mismo recorrido ni las mismas circunstancias, porque hay algunas enormes noticias que quedan tapadas por otras, y a lo mejor es probable que el hecho de que la visita del Papa se produjese muy pocos días después, pues hizo que el recorrido de esa noticia no fuese tan tan importante como a lo mejor ha podido ocurrir con el tren de Galicia, donde la noticia se producía pues unos días antes de que empezase el verano, con lo cual había una actualidad informativa a lo mejor un poquito más baja. Claro, es decir, que también depende de la época del año. Absolutamente, hay días que tienes, y eso lo decimos, hay días que tienes noticias para abrir informativos durante 20 días y se producen todas el mismo día. Y hay días que las noticias no son ni de el nivel para abrir un informativo y sin embargo es la única que tienes con relevancia para ese día, ¿no? Aún así siempre había un dicho que decía, fíjate que todos los días se producen las noticias necesarias como para llenar un New York Times, es decir, ni una más ni una menos, con lo cual digamos que la noticia es algo muy flexible. Oye, ¿qué nos pasa a los espectadores con esto de los muertos y de la muerte o de algo que tenga que ver con este tema, ¿no? Parece que a mayor número de muertos también hay mayor número de espectadores, de audiencia. Depende, ¿no? Yo creo que depende. Yo creo que el número de muertos obviamente es muy importante, es decir, no es lo mismo que mueran 2 personas en un accidente de coche que mueran 25 en un accidente de autobús, porque son 25 familias destrozadas, porque el drama es más grande, porque digamos que la repercusión de la noticia y de las muertes pues es de una dimensión mayor, ¿no? Lo que ocurre es que también depende de las circunstancias, es decir, digamos que un accidente de tren como el de Galicia, en donde hemos terminado viendo cómo se ha producido el accidente porque una cámara lo grabó, y que quedas en shock con la cantidad de historias que se han producido de la gente que iba dentro de ese tren, y además quien más quien menos ha viajado en un AVE y lo consideraba lo más seguro del mundo, pues digamos que todo eso al final te afecta de una manera por lo inusual, ¿sabes? Es más habitual escuchar que ha habido un accidente de autobús en una carretera secundaria
que hay un accidente de un ave. Ya entiendo. O que hay un accidente de avión. Eso, la gente de repente eso le golpea mucho más porque dice, bueno, esto es muy inusual, nunca había habido un accidente de un ave. Claro. Nunca, se producen muy poquitos accidentes de avión. Es nuestro Titanic particular. Probablemente sí, probablemente, claro, tú cuando de repente entras a valorar una noticia dices, ojo que es la primera vez que hay un accidente de un ave, con lo cual esto la convierte en la noticia muy importante, pero si es que si mañana se produjera un segundo accidente importante en un ave, la dimensión sería todavía mayor, porque entonces pasaríamos a preguntarnos qué pasa con los aves, ¿no? O sea, que imagínate, claro, la dimensión de la noticia está también en función de las circunstancias en las que se producen. Ya entendemos. En estos años, ¿cómo ha evolucionado el periodismo? Desde esos comienzos en esta revista agraria Aral hasta este momento, ¿cómo puedes valorar esa evolución de tu profesión? Mira, hay una cosa que no va a cambiar, y no va a cambiar el hecho de que mientras el mundo exista se producirán noticias. Y la última será que el mundo se ha acabado. No sé quién la podrá contar. A ver quién la da. Eso es. Entonces, siempre se van a producir noticias, porque las noticias son inherentes, son cosas nuevas que hace el hombre, que produce el hombre, que afectan al hombre, con lo cual siempre habrá noticias, siempre habrá cosas que contar. Y para contarlas, siempre habrá una persona dispuesta a contársela a otras personas. Y esa persona, para contarla, se tiene que enterar de ella. El periodista, lo que ocurre es que tiene que ser un profesional. Un profesional de contarla quiere decir que cuando la cuenta no puede mentir, que cuando la cuenta va a dar datos que son relevantes, que la va a contar de una manera que además la va a hacer atractiva para el que la escuche. Es decir, que el que lo escuche se va a quedar con ganas de que le cuenten otra historia parecida, o de que esa persona lo narre de una forma que le enganche, por así decirlo, igual que el que escribe un libro. Y que al final el periodista tiene que hacer un ejercicio por enterarse de lo que ocurre, por preguntar, porque al final quien no pregunta no se entera, con lo cual digamos que eso sigue siendo la base del periodismo desde que se inventó, y eso no va a cambiar. Lo que cambian son las herramientas y lo que cambia son las circunstancias, es decir, cambia el número de personas al que tú quieres llegar, cambia el negocio que soporta el periodismo, cambia las herramientas con las que tú trabajas. Todo eso cambia, y ha cambiado muchísimo, mucho, y nos ha influido en la manera de hacer periodismo, está claro, pero la esencia no deberíamos olvidarla nunca. Es decir, que está esa esencia. Y después también, el día que te conocí, me hablabas de dos cuestiones, una que tenía que ver con el periodismo y otra que tenía que ver quizás también con un grupo empresarial, que era poder unir esas dos cuestiones. Claro, ten en cuenta que nosotros no hemos decidido que la sociedad sea una sociedad de mercado. Bueno, la sociedad actual es una sociedad de mercado en la que las cosas se compran y se venden, en la que se le pone un precio, y en la que si alguien está dispuesto a pagar por tu mercancía, pues tienes éxito y obtienes unos beneficios, y si no, pues probablemente esa mercancía no tiene valor y no la puedes vender. El periodista se tiene que preguntar si alguien está dispuesto a pagar por lo que él hace, por la tarea que está realizando todos los días. Y si alguien está dispuesto a pagar por ello, pues digamos que esa tarea, ese trabajo, pues tiene un sentido económico. No podemos desligar el trabajo del periodismo del sentido económico en el que se desarrolla la sociedad, como cualquier otro. Es decir, los periodistas necesitan tener ingresos, porque si no, no pueden realizar periodismo. Y si alguien te está financiando con unos intereses espurios, pues mal vamos, porque probablemente esa persona no te dejará hablar de según qué cosas, o te pedirá que hables de según qué otras cosas para influir de alguna forma, y por eso va a financiarte para hacer determinadas campañas. Yo prefiero que el periodismo gane dinero dentro de su desarrollo profesional, y me gustaría que el ciudadano estuviera interesado en lo que cuentan los periodistas y que siguiera consumiendo medios de comunicación para que el periodismo siguiera floreciendo. El problema que tenemos es que con las redes sociales, con la difusión de Internet y con la difusión del periodismo ciudadano, el periodismo profesional cada vez tiene menos adeptos para pagar por la realización del periodismo, y la gente cada vez pues quiere más que un ciudadano de un sitio le cuente la noticia, se la suba a Internet, le suba una foto, le suba un vídeo, y que todo eso sea gratis, porque no está dispuesto a pagar por ello. Esto, pues para el futuro de la
profesión periodística, entendida como profesión y como algo que tiene que dar beneficios, pues va a ser un poquito complicado. Es decir, parece que Internet, ¿no?, las nuevas tecnologías no se alían a vuestro favor, y también parecerían ser, ¿no?, que hay una serie de que entre todos nosotros no parece que no estamos dispuestos a pagar lo suficiente, lo queremos todo gratis, pero gratis se puede tener periodismo. Pues es complicado, porque el periodismo cuesta. Es decir, para que un periodista se entere de las cosas necesita medios, necesita viajar, necesita estar en los sitios, necesita preguntar, necesita tiempo, necesita herramientas para editar, para grabar. Todo eso cuesta un dinero. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando el periodismo descansa en manos de un ciudadano, el ciudadano no necesariamente tiene por qué tener el rigor periodístico ni la experiencia a la hora de transmitirlo. Pero si te lo transmite y yo quedo saciado con lo que me ha transmitido este ciudadano, pues una persona que me sube unas inundaciones en una calle, que me graba un accidente en un momento determinado, claro, pues todo eso al final se recoge de manera gratuita, se empaqueta y se emite. El problema es que ahí no existe la mano del periodista, por eso yo creo que los periodistas nos vamos especializando cada vez más en las cuestiones complicadas, pues en la corrupción, en intentar desvelar determinadas cosas, pero claro, todo eso para lograrlo también necesitas, pues primero que lo que cuentes sea fidedigno, un tiempo para investigarlo y luego gente dispuesta a consumirlo y a pagar por ello. Uh-huh. Ahora mismo cuesta dinero comprar un periódico, yo no sé, cada vez hay menos gente que se va a comprar los diarios, en Internet todo es gratis. Y además nos molesta cuando sale una publicidad. Entonces no sé de qué nos vamos a financiar. Bueno, hubo una frase también que remarqué en esa ponencia que te vi exponer, y decías: pensábamos que éramos la columna vertebral de las cadenas televisivas, sí, y solo somos una ventanita. Eso es. Yo creo que esto ha cambiado mucho. Esto era muy diferente antes. La televisión, entendida como televisión española, la única que teníamos, tenía dentro del informativo, dentro de lo que llamaban el parte, pues digamos lo que unía a todos en torno a la mesa, a las 3 y a las 9 de la noche. Este modelo siguió haciéndose en las cadenas privadas y después de esto, pues resulta que claro, que ya han salido tantas cadenas de televisión que ya los horarios de comida han quedado diluidos. Los horarios de los informativos son a las 2, a las 2:30, a las 3, pero es que ya hay programas informativos desde las 10 de la mañana prácticamente, bueno, incluso antes. Tenemos cadenas de 24 horas de noticias, tenemos un bombardeo informativo tremendo y entonces digamos que en la televisión ya todo se diluye. Todo se diluye y el consumo es un continuo, es decir, que ya la hora no importa tanto, la ventana es la ventana en la que te permiten hacer información dentro de unos parámetros, pero el programa anterior puede haber hablado del mismo tema que tú has hablado y el programa posterior 3/4 de lo mismo, con lo cual digamos que todo queda un poco diluido. Entonces esa columna vertebral que éramos en su momento, digamos que los periodistas tenemos que aprender que ya no lo somos y que el periodismo se hace de multitud de formas y maneras y que está impregnado en todos los programas. Fíjate, a nosotros lo que nos sucede es que en nuestro gabinete de psicología, cuando venís o cuando vienen las cadenas a pedirnos alguna entrevista, te hacen preguntas muy muy puntuales para que salgan después como totales en el informativo. Entonces el periodista viene a una cosa muy muy concreta y además que si te sales de lo que te pide ya no sirve. Quiero un especialista para que me diga lo que yo quiero para construir la tesis. Correcto. En la que estoy. Correcto. Entonces, es así, se hace continuamente y es bastante lamentable. Bueno, pero ocurre por la presión que tenemos todos los días de los editores, de los medios y de todo el mundo que termina presionando para que saquemos la noticia cuanto antes. Claro. Y al final dicen, necesito que alguien me diga que caminar todos los días 1 kilómetro es bueno para la salud. Claro, yo entiendo esa fórmula. También hay otra fórmula, ¿no?, que es cuando uno acude a las entrevistas en la cual hay una tertulia y ahí sin embargo sí que te dejan exponer, ¿no? Y incluso ni te preguntan cuál es tu línea de pensamiento, te dicen, este es el caso, usted es un estudioso del tema, hable de ello. Claro. Me parecía que eso también es una forma de dar información y de profundizar. Es así.
ocurre que hay ocasiones en que esas tertulias casi no puedes ni hablar, pero efectivamente es así. Siempre tiene que haber un bueno y un malo, ¿no? Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos agota el tiempo y además queremos dejarte en tus muchas labores. Agradecemos muchísimo este espacio que nos has dedicado, esta conversación que nos ayuda a crecer, y seguiremos con una tanda de profesionales de los medios de comunicación. El de la semana que viene será Onega y seguramente también nos pueda aportar esa luz sobre los medios de comunicación, que a través de ellos también nos fabricamos nosotros como individuos. Fernando Onega os iluminará mucho más porque es mucho más profesional. Yo estoy 4 o 5 escalones por debajo. Bueno, eso dices tú. Muchísimas gracias. De acuerdo. Hasta la próxima. Juan Pedro Valentín con nosotros, director de informativos de Mediaset España, en estas mañanas de nuestra nueva temporada.